La teoría de la personalidad y de la conducta según Rogers. Carl Rogers es mejor conocido por sus escritos sobre la psicoterapia centrada en el cliente. Se interesó en cómo las personas encuentran formas para desarrollar su potencial, para tener vidas saludables y creativas. Un sentido de respeto y cuidado incondicional por parte de un psicoterapeuta genuino y que lo eduque. De la misma forma, las personas normales necesitan experiencias similares en ambientes seguros y de educación en los cuales crecer y liberar sus potencialidades para el crecimiento personal y el desarrollo de talentos innatos, habilidades y cualidades de uno mismo. A este respecto, su teoría de la personalidad se enfoca en algunos conceptos clave. Primero, la perspectiva existencial que aprecia la personalidad en su complejidad. Es pragmáticamente útil y necesaria para ver la personalidad desde una perspectiva fenomenológica, es decir, cómo la gente percibe e interpreta sus experiencias de vida. Segundo, Rogers hace hincapié en la tendencia a la autorrealización, significado que el organismo se esforzará para alcanzar, para mantener o establecer niveles óptimos de funcionamiento integrado. Tercero, Rogers creía que era importante entender la disparidad entre la experiencia individual y cómo la persona se ve a sí misma como persona. Así, cuando el sentido individual de valía de sí mismo, estima e integridad fuera congruente con las experiencias de vida, la tendencia a la autorrealización prosperaría y se manifestaría a sí misma en el comportamiento. Por otro lado, cuando las experiencias fueran incongruentes con la estructura y la base de sí mismo, la incongruencia llevaría a una postura defensiva, a la ansiedad, tensión, depresión o cualquier otro problema para vivir y adaptarse. Por tanto, la autorrealización y la psicopatología podrían conceptualizarse como un continuo atribuible al grado de congruencia o incongruencia de la estructura de sí mismo, creencias, valores y disposiciones conductuales dentro de un contexto cultural y social. Cuarto, Rogers creía que había una clase de isomorfismo sinérgico entre los aspectos psicológicos y orgánicos de la vida mental. Así, las condiciones y relaciones sociales que promueven la salud y el bienestar psicológicos también promueven el bienestar orgánico, la salud total de la personalidad y de la persona. De acuerdo con el punto de vista Rogers sobre los seres humanos, las personas tienen una tendencia genética innata hacia la lucha por hacer realidad sus potenciales. Para ponerlo en términos simples, lo que Rogers propone es que todos nos esforzamos para manejar nuestras vidas en formas saludables, con la mínima actitud defensiva ante las amenazas percibidas, factores de estrés y fuentes de ansiedad. Cuando este esfuerzo y la capacidad innata marchan bien, adquirimos un sentido de competencia y autoestima mejoradas. Sin embargo, cuando no salen bien en la manera en que deseamos, tendemos a percibir la amenaza en diversos grados y formas, que nos lleva a esfuerzos autoprotectores o defensivos para preservar el sentido de uno mismo y el bienestar. La propuesta de Rogers destaca la relevancia de entender la realidad fenomenológica existencial de otra persona, entender lo que está detrás de la máscara, lo que es importante para su teoría de la personalidad. En otras palabras, ¿cómo alguien puede entender la naturaleza y el proceso de autorrealización sin un conocimiento concreto de los componentes de la estructura de sí mismo? Lo que Rogers propuso en 1951 es lo siguiente. La estructura de uno mismo es una configuración organizada de percepciones de sí mismo, admisibles a la conciencia. Se compone de elementos, tales como las percepciones de las características y capacidades propias, los preceptos y conceptos de uno mismo en relación con los demás y con el medio, las cualidades de los valores que se perciben asociados con la experiencia y los objetos,
y las metas e ideales que se perciben con valores positivos o negativos. La teoría de la personalidad de Rogers incluye un segundo y tercer niveles de ideas que pertenecen a la autorrealización. El segundo nivel, en esencia, ve las relaciones interpersonales ancladas al grado en el que desarrollamos un sentido sólido de valía de uno mismo que impondrían un santuario a los requisitos que deben cumplirse a fin de recibir amor, aprobación y reconocimiento de otras personas significativas. Por ejemplo, un padre puede decir a su hijo, eres una buena persona solo cuando logra las mejores calificaciones, estableciendo condiciones de valor en la relación. Así, de acuerdo con Rogers, la formación de la estructura de uno mismo y la identidad personal surgen de la calidad de las relaciones interpersonales y lo genuino de las emociones expresadas en las comunicaciones verbales y no verbales. Por tanto, a mayor pureza en la sinceridad y la apertura a la buena comunicación, mayor el potencial de la tendencia a la autorrealización para expresarse a sí mismo en la conducta y el crecimiento y desarrollo acorde con la edad. La teoría de la personalidad de Rogers explica que el desajuste psicológico brota de diversas fuentes, pero a nivel fenomenológico, la ansiedad, la depresión y el desajuste se originan de los eventos difíciles de la vida o de las experiencias negadas o inconscientes con la estructura de sí mismo y los valores que la persona lleva en el corazón. Por tanto, tales discrepancias presentan desafíos para el individuo y activan los procesos defensivos para sortear las tensiones generadas por las incongruencias en la experiencia. El psicoterapeuta como facilitador de la autorrealización. La teoría de la personalidad de Rogers surgió en parte a partir de sus cuidadosos y rigurosos estudios psicoterapéuticos. Él fue de los primeros investigadores terapeutas que grabaron sus sesiones de psicoterapia, aunado a su disposición a confiar el proceso de terapia al escrutinio científico. Rogers fue pionero en el cambio dominante de la forma en que la relación clínica podía usarse para inducir el cambio en la personalidad y en las formas en que la información sobre la personalidad podía derivarse de esa relación. Rogers, desarrollo del punto de vista no directivo. La teoría de Rogers puede, entonces, entenderse como un intento por descubrir las condiciones que fomentan el uso que hace el individuo de sus propios poderes para la salud y la comprensión. Fuentes personales de la importancia que Rogers dio a la libertad y autoestima. La teoría de la personalidad de Rogers resalta la dignidad y la valía del individuo. El acento se encuentra en la capacidad inherente de la persona para dirigir su propia vida, cuando el medio interpersonal proporciona la suficiente libertad, tanto en la coacción sutil como en la manifiesta. Según Rogers, el ingrediente principal y esencial para una buena vida es simplemente la libertad de ser, para decidir y para actuar. La idea de Rogers de filtrar experiencias de tal forma que uno esté consciente solo de aquellas que protegen a sí mismo en su versión de defensa.